Hola, mi nombre es Marijose Toledo de la Torre, soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en UPIG IPN y presento este video para la evaluación de segundo departamental de la materia de bioseparaciones fluido-fluido. En este video hablaremos acerca de la destilación fraccionada mediante el método de McCabe-Thiele. También hablaremos de aplicaciones que tiene en la Ingeniería en Biotecnología. Primero que nada, es muy importante que tengamos en cuenta que la destilación es uno de los procesos de separación más antiguos y esenciales en ingeniería química y biotecnológica. Es un proceso que tiene años de historia y hasta siglos y ha ayudado a nuestros ancestros a obtener productos de interés a partir del uso de esta técnica. La destilación se basa en el principio de evaporación selectiva y condensación, esto aprovechando las diferencias de los puntos de ebullición de los componentes que hay en una mezcla. Su versatilidad lo convierte en una técnica fundamental en múltiples sectores tecnológicos, biotecnológicos y de ingeniería principalmente. Este proceso se ha vuelto tan importante que tiene aplicaciones que van desde niveles pequeños como laboratorios hasta niveles industriales a gran escala. De acuerdo con Sider, la destilación es un proceso físico de separación basado en las diferencias de volatilidad, o sea, los puntos de ebullición, que son de los componentes de una mezcla líquida. Consiste en calentar la mezcla hasta su evaporación parcial y después las condensamos selectivamente. Esto para obtener sustancias más puras o fracciones enriquecidas en un compuesto específico. La destilación también se divide en distintos tipos. Los principales son la destilación simple, que nos sirve nada más para separar mezclas que sean líquidas y que los componentes tengan puntos de ebullición muy distintos. También tenemos la destilación fraccionada, que se utiliza para mezclas que tienen puntos de ebullición cercanos y necesitamos usar columnas de fraccionamiento. También tenemos la destilación al vacío, que nos sirve para los compuestos que son sensibles al calor. Esto se hace mediante la reducción de la presión. Y también tenemos la destilación azeotrópica y extractiva, que son técnicas muy especializadas para azeotropos. En este video nos enfocaremos en la destilación fraccionada. La destilación, al ser un proceso sumamente eficiente y relativamente fácil de utilizar, ha sido clave en procesos como lo es el fraccionamiento, la desalinización y recuperación de compuestos volátiles, por lo que tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, a industria a gran escala se utiliza en procesos de la refinación del petróleo, también para producción de bebidas alcohólicas y síntesis de productos químicos. En procesos un poco más artesanales tenemos, por ejemplo, la elaboración de los perfumes, de los aceites esenciales o destilados un poco más tradicionales como lo suelen ser el tequila o el whisky. Y también tiene mucha aplicación en lo que es la investigación y el desarrollo, puesto que se utiliza para optimizar bioprocesos, purificar compuestos bioactivos y también para desarrollar nuevos materiales. Por otro lado, lo que realmente nos interesa a nosotros como ingenieros en biotecnología es cómo lo podemos aplicar en nuestra carrera. Y pues bueno, realmente tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en las biorefinerías y biocombustibles, puesto que sirve para producir biotanol y biobutanol a partir de la biomasa fermentada. También para la purificación de biocombustibles avanzados para poder cumplir con estándares industriales que nos piden para poder venderlo. También, por ejemplo, en la industria farmacéutica y los bioprocesos médicos sirve para aislar principios activos de antibióticos o compuestos terapéuticos a partir de los cultivos microbianos o vegetales. También nos sirve para obtener disolventes de grado farmacéutico para formulaciones médicas. También, por ejemplo, en el área de alimentos y bebidas fermentadas, sirve sobre todo para concentrar aromas y sabores en la producción de bebidas o también, por ejemplo, en los bioprocesos ambientales, que sirve para la recuperación de compuestos volátiles en el tratamiento de aguas residuales o para producir bioplásticos y otros materiales sostenibles que son muy importantes actualmente debido a la crisis climática. También en la investigación en biotecnología sirve para desarrollar técnicas mejoradas de destilación, como es la destilación al vacío o la destilación molecular. También sirve para integrarlo con otras tecnologías como es la fermentación extractiva o la separación por membranas y aumentar la eficiencia del proceso. Ahora, para poder comprender mejor cómo funciona el proceso de destilación fraccionada, también es muy importante que sepamos qué es el equilibrio líquido-vapor. Pues bueno,
Este equilibrio describe la coexistencia de la fase líquido y vapor de una sustancia pura en un equilibrio termodinámico. Esto nosotros lo podemos observar en los diagramas que se encuentran aquí abajo. Por ejemplo, en el primer diagrama tenemos la zona de vapor, que es toda la zona, que es el rosa más clarito, y tenemos la zona de líquido, que es la rosa más fuerte. Estas partes son puramente vapor y puramente líquido, pero si nos fijamos, hay dos líneas que delimitan un área que es el área del líquido vapor. Esto es cuando coexisten al mismo tiempo lo que es el líquido y lo que es el vapor. A esto lo conocemos nosotros como equilibrio líquido-vapor o ELV para abreviarlo. También, por ejemplo, es muy importante que identifiquemos puntos importantes a la hora que nuestros compuestos van cambiando sus propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de fases para el agua. Aquí vemos que en el eje Y tenemos la presión y en el eje X tenemos la temperatura. Entonces, aquí podemos ubicar ciertos puntos que son importantes. Por ejemplo, aquí el más importante es el punto triple. Este punto es muy importante en este tipo de procesos y sobre todo en la termodinámica porque nos describe justamente un punto en el que las tres fases coexisten bajo ciertas condiciones muy específicas de presión y temperatura. Es decir, que es un punto donde ese compuesto está al mismo tiempo de manera sólida, líquida y gaseosa. Es un punto muy importante, pero que sucede solo bajo condiciones muy específicas. También, por ejemplo, en este diagrama podemos observar que a ciertas condiciones de presión y ciertas condiciones de temperatura se van a dar áreas muy específicas o regiones. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una región amarilla, o sea, que sería una región donde el agua a esas condiciones solamente está de manera sólida. Igualmente lo vemos en rosa para el gaseoso y en azul para el líquido. Esto pues son las fases del agua y pues bueno, retomando, el punto triple es un punto muy importante donde coexisten las tres al mismo tiempo. Sin embargo, en el equilibrio líquido-vapor, lo que realmente a nosotros nos interesa es donde coexista líquido y vapor al mismo tiempo. Otro efecto importante que se tiene que tener en cuenta es el efecto que sucede cuando se agrega un soluto a un solvente puro, ya que el comportamiento no es el mismo cuando está en estado puro y cuando está en mezcla con el soluto. Esto se debe a las propiedades coligativas. Esto significa que la mezcla va a tener propiedades que dependen del número de partículas disueltas en el disolvente y no realmente de la naturaleza de las partículas, por lo que el equilibrio líquido-vapor se va a modificar. Esto también va un poco con la ley de Raoult, que bueno, sabemos que la ley de Raoult se aplica para soluciones ideales. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de comportamientos, cuando se mezclan solventes y solutos, pues realmente suelen pasar condiciones en las que las mezclas se van a alejar de lo que sería un modelo ideal y tenemos que considerar otros puntos, como por ejemplo lo que es el descenso de la presión de vapor, lo cual nos permite visualizar desviaciones de los modelos ideales. Para estas situaciones en las que los modelos se alejan del estado ideal, tenemos algunos modelos termodinámicos avanzados que nos sirven para comprender estas mezclas no ideales. Algunos de ellos son, por ejemplo, los modelos de Margulis y Van Laar. El de Margulis se basa en la energía de Gibbs, mientras que el de Van Laar se basa en la ecuación de Van der Waals. Esto para mezclas binarias. También, por ejemplo, tenemos otro modelo que se llama NRTL o Non-Random to Liquid. Este sirve para sistemas altamente no ideales y, como su nombre lo dice, para mezclas binarias. Otros modelos termodinámicos avanzados que nos sirven para poder comprender los comportamientos de estas mezclas no ideales son el UNIQUAC, el que propusieron Abrams y Prosnitz en 1975. Este se basa en las contribuciones combinatoriales y residuales de la mezcla. Otro método es el del UNIFAC. Este se utiliza mucho y predice coeficientes de actividad mediante contribuciones de los grupos funcionales. La ventaja es que no requiere datos experimentales previos,
pero una limitación es que es menos preciso para sistemas con fuertes interacciones específicas debido a los grupos funcionales. Actualmente contamos con muchas herramientas digitales para poder predecir estos modelos. Una de las más utilizadas es el simulador de ChemSep, que utiliza los modelos termodinámicos como lo es el NRTL, el UNIQUAC o el UNIFAC para predecir equilibrios multicomponentes y que son más complejos. Incluso nos permite predecir azeótropos. Un azeótropo o una mezcla azeotrópica es una solución líquida multicomponente que alcanza un equilibrio líquido-vapor en el que se llega a una misma composición tanto de líquido como vapor y ya no es posible separarlo mediante destilación convencional. Aquí lo podemos ver en la imagen, que es justamente cuando la mezcla llega a este punto en el que prácticamente son indiferenciables. Entonces ya no hay manera de separarlos convencionalmente. Eso es lo que conocemos como un azeótropo. En cuanto a la destilación fraccionada, uno de los métodos más utilizados es el método de McCabe-Tilly. Esto porque sirve para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para separar una mezcla binaria de una manera muy sencilla. También nos permite generar líneas de operación que nos van a servir para identificar la trayectoria del proceso. También nosotros podemos observar que se establecen unas rectas que determinan las composiciones de los fondos, de la alimentación y del destilado. Igualmente nos permite observar de manera más gráfica lo que es la curva de equilibrio líquido-vapor. En esta imagen nosotros podemos ver algunas de las líneas de operación importantes. Por ejemplo, tenemos la línea verde, que se conoce como la línea LOCE. También tenemos la línea morada, que se suele conocer como la línea LOSA. Y también, por ejemplo, podemos observar las rectas en las que podemos ver la composición de fondos del lado izquierdo, la composición de alimentación en el centro o la composición de destilado del lado derecho. Igual también nosotros aquí podemos ver la manera en la que se suelen representar los platos o etapas teóricas, que son estos tipos de escalones o triángulos que observamos desde la línea de losa y losa hacia la curva de equilibrio líquido-vapor. Esto pues nos sirve para identificar la cantidad de etapas que necesitamos para lograr que una mezcla se separe completamente. Para poder comprender mejor cómo funciona la destilación fraccionada, resolveremos un ejercicio de equilibrio líquido-vapor en el que determinaremos ciertos incisos. El ejercicio nos dice, se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición, que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1 mol de heptano. La relación de reflujo es de 2.5 a 1. Nos pide calcular los moles por hora de destilado y los moles por hora de residuo. En el inciso B nos pide el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. También nos pide determinar la temperatura de alimentación. Bueno, para este ejercicio, aquí tenemos nuestro diagrama en el que podemos interpretar cómo funciona más o menos un equipo de destilación fraccionada. También tenemos los datos que nos proporciona el problema, donde tenemos diferentes temperaturas y las composiciones tanto de líquido como vapor a las temperaturas que nos proporcionan en distintas etapas del proceso. Estos los utilizaremos más adelante para poder resolver el problema. Lo primero que debemos hacer para poder empezar a resolver nuestro problema siempre es tener nuestro diagrama. Con ello nos vamos a poder guiar y vamos a entender mejor visualmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos una columna para la destilación fraccionada. Del lado izquierdo tenemos la alimentación, también conocida como F. Aquí lo vamos a manejar en mol por hora. En el problema nos comentan que la composición de la alimentación es del 42%, o sea, de 0.42, y entran 200 mol por hora. También tenemos aquí la parte del lado derecho, arriba tenemos lo que es el destilado, que también lo tenemos en mol por hora, el cual nos dice que se quiere una composición del 97%, es decir, de 0.97, y en el residuo queremos que tengamos una composición de 0.011, es decir, de 1.1%. Ok,
El primer inciso nos dice que tenemos que calcular el flujo de destilado y de residuo en mol por hora. Para esto primero tenemos que empezar con un balance global, donde sabemos que la entrada va a ser igual al destilado más el residuo. También podemos acomodarlo para más adelante, facilitar el ejemplo, que el residuo es igual a la alimentación menos el destilado. Ahora, siempre que tenemos estos ejercicios, lo conveniente es hacer un análisis por componente. En este caso, el que nos interesa recuperar es el heptano. Entonces, nuestro balance quedaría de la siguiente manera. La corriente de alimentación por la composición del componente de interés, que es el heptano, en esa fuente de alimentación, que es igual a la corriente de destilado por la composición en esa corriente, más la corriente de residuo por la composición en esa corriente. Ahora, lo que tenemos que hacer es ajustar la ecuación para que solamente lo tengamos en términos de alimentación y de destilado. Esto para facilitar el problema y poder despejar las variables de manera más sencilla. Entonces, tenemos la siguiente acomodo para la ecuación. Aquí tenemos que entonces la alimentación por la composición va a ser igual a el destilado por su composición y el residuo lo vamos a sustituir como alimentación menos destilado por la composición, como lo habíamos mencionado arriba. Una vez teniendo esto, ya podemos despejar más fácilmente el término de destilación para conocer el flujo de destilado. Entonces, una vez teniendo esto, procedemos a sustituir las variables y nos da que para el destilado tenemos un flujo de 85.30 mol por hora. Ahora, cuando ya tenemos este dato, recordamos que el balance nos dice que el residuo es igual a la alimentación menos el destilado. Entonces aquí sustituimos nuevamente nuestros datos y para el residuo tenemos que son 114.7 mol por hora. Para esta parte del ejercicio les explicaré en GeoGebra paso a paso cómo se hace todo el proceso para calcular los platos teóricos y los platos de la alimentación. Lo primero que tenemos que hacer es, en la hoja de cálculo de GeoGebra, vamos a poner nuestros datos de las composiciones en X y Y para cada temperatura proporcionada. Una vez teniendo estos datos, lo que tenemos que hacer es seleccionar únicamente los datos de X y de Y. Una vez seleccionados, lo que vamos a hacer es irnos a la opción de Crea y vamos a crear la poligonal. Esto nos va a permitir crear la curva de equilibrio líquido-vapor que necesitamos. Una vez teniendo nuestra curva de equilibrio líquido-vapor, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una recta que una toda la curva donde X y Y sean iguales. Para esto nosotros vamos a elegir la función, la segunda opción, y vamos a poner que sea X para que Y sea igual a X y que vaya de 0 hasta 1. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner nuestras rectas correspondientes a cada composición en la alimentación, en el destilado y en el residuo. Para trazar nuestras rectas de composición, lo que vamos a hacer en GeoGebra es poner los valores de cada composición que necesitamos. Primero vamos a poner la composición de alimentación, que es de 0.42. Esta será nuestra recta para la composición en la alimentación. Igual lo vamos a hacer para el destilado y el residuo. Para el destilado es de 0.97 y para el residuo de 0.011. Una vez teniendo nuestras rectas de composición, para el residuo, que es la naranja, para la alimentación, que es la azul, y para el destilado, que es la verde, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos donde interseccionan esas rectas con la recta donde X es igual a Y. Para ello nos vamos a la opción de intersección y con el mouse nos colocamos justo donde se cruzan esas líneas. Aquí tenemos el primer punto que será para la recta de composición y alimentación con la recta donde X es igual a Y y así lo hacemos para los demás puntos. Una
vez teniendo nuestras rectas, lo siguiente que tenemos que hacer es construir la línea del OC. Esta línea se da en función del reflujo y de la composición del destilado. Entonces, aquí con la ecuación que vemos, nosotros la vamos a insertar directamente en GeoGebra para generar la recta que necesitamos. Donde vamos igual a utilizar la función, la segunda opción, y meteremos la ecuación, que sería 2.5 sobre 3.5x más 0.97 sobre 3.5. Ahorita lo pondremos en un valor desde 0 a 1. Una vez que tenemos nuestra recta, lo que tenemos que hacer es identificar la intersección de la línea del OC con la recta de alimentación. Y marcamos un puntito. Esa intersección nos va a ayudar para trazar ahora la línea losa, que va a ir desde el punto donde se conecta la recta de la composición en el residuo con la recta donde x es igual a y. Vamos a trazar una línea que vaya desde este punto I hasta este punto J. Una vez que tenemos las rectas de loce y losa, ahora sí lo que tenemos que hacer es construir nuestros platos para determinar cuántos necesitamos. Lo que tenemos que hacer para construir los platos que necesitamos va a ser que vamos a empezar a trazar rectas escalonadas desde lo que es la recta loce hacia la curva de equilibrio líquido-vapor. Vamos a continuar haciéndolo y después esto lo vamos a seguir haciendo, pero ahora uniendo la curva de equilibrio líquido-vapor con la línea de losa. Para esta parte es muy importante que las rectas que tracemos para hacer la escalonada las hagamos lo más rectas posibles para asegurar que los platos sean los correctos. Aquí pues lo vamos a ir haciendo paso a paso y vamos a ir uniendo entre el OC y entre la curva de equilibrio líquido-vapor hasta llegar hasta la parte de losa y continuar. Una vez trazadas las rectas necesarias, ahora sí podemos determinar la cantidad de platos totales que necesitamos y la cantidad de platos para la alimentación. Esto lo hacemos contando cada uno de los triángulos escalonados que pudimos trazar en estas rectas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este más chiquitito también cuenta. Entonces, platos totales tenemos 12. Ahora, platos para alimentación, volvemos a contar y esto va a ser hasta donde intersecta con la línea de la composición de alimentación. Para esto tendríamos que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 platos para la alimentación y 12 platos totales. Muy bien, para este paso también les enseñaré cómo hacerlo en el simulador de Kemsep. Bueno, ya que abrimos nuestro simulador, lo primero que vamos a ver es esta pantalla, donde pondremos el título. En el título podemos poner lo que nos pide el problema, que es una destilación fraccionada de N-heptano y etilbenceno. En los comentarios podemos poner pues lo que necesitamos. Aquí nosotros pusimos que se desean destilar 200 mol por hora de una mezcla de N-heptano y etilbenceno, la alimentación con una composición de 0.42 y queremos un destilado con una composición de 0.97 y una corriente de residuo con una composición de 0.011. Ya que tenemos esto, pasamos a la parte de componentes. En esta parte nosotros vamos a seleccionar los componentes que tenemos en nuestra mezcla, que en este caso sería el N-heptano. Aquí lo podemos ver seleccionado y le ponemos en añadir. Y también queremos el etilbenceno. Aquí ya lo vemos seleccionado y también ponemos en añadir. Una vez que tenemos esto, nos vamos a operación. Aquí nosotros vamos a seleccionar lo que es la columna de equilibrio y vamos a poner, pues ahora sí que las condiciones. La operación la vamos a poner que sea simple
Y aquí el número de platos vamos a poner los que ya habíamos calculado, que en total serían 12. Y en el plato de alimentación, pues va a ser el 6 como ya lo habíamos calculado. Listo. Aquí nos arroja el diagrama de nuestro proceso. Después nos vamos a ir a lo que son las propiedades. Para esto, en el valor K vamos a seleccionar lo que es el de Chema y en coeficiente de actividad vamos a elegir Unify. En vapor de presión vamos a elegir lo que es Antoine y para entalpía vamos a poner que sea ideal. Y listo, aquí ya tenemos las condiciones de operación de nuestra columna. Después de esto, nosotros vamos a ir a lo que es la alimentación. Para esto, les recomiendo primero irse a unidades y cambiar la temperatura a grados Celsius y la presión a kilopascales. Una vez que lo tenemos aquí, le ponemos en guardar y nos regresamos a lo que es la parte de alimentación. Ahora sí, aquí, pues bueno, el 6 es el plato de alimentación y aquí vamos a poner que sea de fase split porque va a ser fraccionada. Después de esto nos vamos a el estado que es temperatura y presión. En la presión lo vamos a poner así, 101.325 kilopascales, que es la estándar. La temperatura también la dejaremos en 25 grados, que es el estándar. Y aquí nosotros queremos el flujo molar de cada componente, recordando que tenemos 200 mol por hora de alimentación y que la composición del N-metano es de 0.42, pues tendremos un flujo de 84 mol por hora. Para el etilbenceno tendremos de 116, lo que nos da 200 mol por hora. Después nos vamos a ir a la parte de especificaciones y nos vamos a ir a la presión. La presión queremos que sea igual, estándar, 101.325 kilopascales y queremos que sea constante. La presión se va a mantener igual. Después de esto nos vamos aquí, no vamos a poner nada de calor, entonces la dejamos así. Después nos vamos a la eficiencia, es así, queremos que sea de 1, la dejamos tal cual. Y aquí sí tenemos que especificar, recordando que en el destilado, que sería el top, queremos una composición de 0.97. Entonces vamos a poner igual que sea fracción molar de 0.97 para el N-octano. Ahora, para el fondo o el residuo, igual lo dejaremos en composición molar, pero aquí recordando que la queremos de 0.011, igual para el N-octano. Y listo, ya quedó nuestra columna especificada. Ya que tenemos esto, ahora sí nos vamos a ir aquí en correr el programa. Le ponemos OK y aquí nos va a arrojar todo lo que nosotros necesitamos. Para la cuestión de este inciso de la temperatura, nos vamos a ir aquí donde dice análisis, vamos a seleccionar el diagrama binario y aquí lo que vamos a hacer es que sea temperatura respecto a composiciones. ¿Ves? Y el número de puntos lo podemos reducir un poquito ya que realmente no lo necesitamos, pues porque no es el punto, realmente nos vamos a enfocar en la temperatura. Entonces vamos a dejarle que sea unos 30 y le ponemos en calcular. Aquí le ponemos en terminado y nos va a arrojar esta gráfica para el sistema binario. Para obtener la temperatura que nos pide el inciso, aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a identificar sobre el eje de las X la composición en 0.42, vamos a trazar una línea y después vamos a buscar la intersección del lado de la temperatura para identificar el valor que buscamos. Aquí ya tenemos las líneas de intersección que van desde el eje de las X, que sería la composición, y que luego se ve reflejado en el eje Y, que sería la temperatura, y nos da una temperatura aproximada de 112.5 grados en una composición de 0.42 para la alimentación. También algo interesante de este simulador es que también nos genera la gráfica de McCabe-Tilly. Si se fijan, esta es la gráfica que nosotros generamos en el GeoGebra, pero aquí la hace de manera automática. Entonces realmente es una herramienta muy completa que nos ayuda a obtener los datos necesarios. Aquí nosotros pudimos haberlo hecho directamente en el simulador, pero era importante que también supieran cómo se hace en GeoGebra para hacerlo de manera manual.
Y pues bueno, como vimos, el simulador puede resolvernos todo esto en cuestión de segundos e incluso puede generar estos gráficos que nosotros hicimos de manera manual anteriormente. Sin embargo, también es muy importante que sepamos hacerlo por nosotros mismos, ya que en caso de que a lo mejor no pudiéramos tener el simulador a la mano, debemos saber cómo atacar estos problemas a mano. Entonces, por eso me gustó a mí primero explicarles con el GeoGebra y que después vieran que el ChemSep también les puede generar el diagrama en cuestión de segundos. Como lo vimos anteriormente resolviendo el problema, las herramientas de simulación son un gran apoyo, sobre todo para el ámbito académico, pero también para el ámbito industrial y laboral, ya que nos facilita muchísimo poder comprender los procesos, poder optimizarlos e incluso poder diseñarlos. Estos simuladores vinieron a ser una gran ayuda y vinieron a revolucionar la ingeniería. Lo que son simuladores como el Kensep o el Aspen Plus, o también tenemos calculadoras como son Coco, o graficadoras en línea como lo son el de Chema, el NIST o también GeoGebra, que suele ser un poco más sencillo, pero también es muy útil. Son herramientas muy esenciales hoy en día, tanto para el ámbito académico como industrial. Esto porque mejoran la eficiencia y la precisión en el diseño y análisis de las operaciones. Tiene muchas ventajas como lo es la visualización de los datos, ya que nos generan diagramas de temperaturas y composiciones, o presiones y composiciones, incluso las curvas de residuo automáticamente. También sirve para optimizar los procesos, puesto que simulan diferentes condiciones para mejorar la eficiencia de las columnas de destilación. También, pues obviamente, esto se traduce en accesibilidad, rapidez, eficiencia y practicidad. También una ventaja es que se acerca más a las predicciones reales, no tanto a modelos ideales que pues muchas veces son difíciles de poder replicar. Entonces, realmente son una herramienta muy útil, sobre todo para esta área de aplicaciones de la destilación. En conclusión, el uso de estas herramientas digitales realmente nos permite desarrollar habilidades muy importantes, sobre todo a nosotros que estamos en el ámbito académico, pero en un futuro estaremos en la industria y estaremos a cargo de plantas que probablemente requieran de estos conocimientos. Principalmente nos permite desarrollar el análisis crítico, comparar los resultados teóricos entre las simulaciones reales que se apegan más a estos procesos que solemos ver en el laboratorio, y futuramente en las industrias nos permite muchísimo comprender cómo se manejan, cómo están sucediendo las cosas, y no solamente cerrarnos a modelos que son muy ideales y que muchas veces realmente no suceden así. También nos permite mejorar nuestra toma de decisiones. Al tener tantos modelos disponibles para trabajar, nos permite nosotros analizar y tomar la decisión de cuál es el mejor para lo que nosotros necesitemos. Y pues finalmente la resolución de problemas, identificar y corregir los errores en los diseños de destilación. Esto también para optimizar los procesos, mejorarlos e incluso diseñarlos. Entonces, pues realmente estas herramientas son un complemento para la formación académica como ingenieros. Todas estas herramientas que existen hoy en día de verdad son un impulso para nuestra formación, y el día de mañana nos ayudarán a resolver problemas no solamente en un laboratorio, sino hasta niveles industriales en los que nosotros podamos ser capaces de resolverlos y poder demostrar que sabemos cómo manejar estas situaciones. Así que pues más que nada, agarrarle el gusto, aprender a utilizarlos y ser conscientes de todas las cosas que nos pueden ayudar a facilitar y optimizar estos procesos de diseño, de análisis y de corrección de procesos. Espero que les haya gustado este video y que como yo le agarren el gusto a lo que es la ingeniería. Muchas gracias.